Buenas tardes. Vamos a empezar a las 7 en punto casi, son las 7 menos 7 y 3 minutos, aun cuando ha habido un fallo de citación, porque en el time ponía las 7 y una nota que poníamos después del cartel, poníamos 7 y media. Algunos habrán recibido la nota esa, y dirán lo que pasa aquí, empezó esto a las 7. Entonces, pero de todas formas vamos a empezar ya porque es a las 7 cuando teníamos que empezar. Bien, pues este es el tercer acto que se hace en el nuevo local del Centro de Mayores Ramiro Bustamante. Tercer acto que, cierto, pues como los demás anteriores, veo que ha tenido su éxito. Y que tendrá su éxito este y todos los que hagamos. Por lo que veo, la gente aprecia la cultura y además de apreciar la cultura, pues aprecia los ponentes y además de apreciar los ponentes, pues aprecia el conseguir ver el nuevo local que tenemos, que por cierto, pues como verán es un local espacioso, mucho más espacioso que el anterior y que podemos acoger los actos estos culturales que efectivamente es lo más fuerte que tenemos en el centro. Por lo tanto, hoy nos toca oír a Pedro con su libro que se llama El nombre propio, con nombre propio. Yo todavía no sé cómo es el libro porque no le he cogido las manos, por lo tanto no puedo decir mucho de él. Supongo que sea un libro muy ameno, porque todo lo que escribe es ameno, porque él es un historiador que a su vez en todos los libros que ha hecho sobre todo lo de los libros de los cocidos y de los arroces y de todo eso, es un maestro todavía. Pero maestro también sé, de todas formas. No obstante, Pedro nos desarrollará un poco lo que el libro trae en el medio, y los libros nos ha traído un último. ¿Nos ha traído? ¿No? ¿Nos ha traído? Bien. Bueno, pues con más que comentar, porque no tengo más que comentar que eso, y que presentar a Pedro. Gracias, Pedro. Muy buenas. Bueno, yo he estado aquí en el barrio de la Inmobiliaria, lo saben ya muchos de aquí, pues me encuentro muy a gusto, yo me encuentro como si estuviera en casa. Aquí estuve los primeros años de mi vida docente y bueno, pues algunos ya me conocen, algunos incluso son padres o madres, en este caso de alumnos. Y bien, hoy hay un libro que vamos a ver si es interesante o no. Efectivamente el nombre, no sé si lo dice todo, con nombre propio, vamos a hablar de personas. No es un libro de historia, como dice Pedro, es un libro fundamentalmente de sentimiento, con personajes que van de la A a la Z, por orden alfabético, para que nadie se enfade. Es un libro donde se recogen muchas de las biografías que yo ya he ido publicando en Cantabria Liberal durante casi una década. No están todos los que son y a veces no son todos los que están. He excluido a muy pocos, algunos incluso de los que hoy voy a presentar aquí no están todavía en el libro porque esta no es una edición definitiva, esta es una edición que teníamos mucho interés el editor, los cántabros, Carlos Salutiz, en que saliera con la maquetación propia mía que yo en su día le presenté. Él va a hacer una edición ya amplia y posterior, una edición ya venal, esta es una edición no venal, no va a estar en el mercado, simplemente son unos pocos ejemplares. Uno de ellos espero luego podérsele dar a Frasio, porque Frasio está en la portada y no está en la portada de casualidad, evidentemente. Creo que es una de las mejores fotos del libro, además una foto que tiene mucho interés, como iremos viendo un poquito más tarde. Como digo, son biografías, semblanzas biográficas, algunas incluso son obituarios, de personajes muy sencillos, o personajes también que han estado en otro tipo de mundo, en la política, en la literatura, en la empresa, en muchas circunstancias.
pero fundamentalmente donde me siento más satisfecho son los personajes muy sencillos, como Carpio de la Braguía, que también está en la portada. Personas que nadie les hubiera hecho seguro nunca una biografía, ni se hubieran acordado de ellos. Ese ha sido un poco mi interés. Por lo tanto, este es el libro. Yo aquí simplemente voy a dar un flash, una imagen, dos como mucho, de los personajes que hay en el libro, 100 y pico, y que quizás en la edición definitiva haya alguno más. Voy a decir poco de cada personaje, porque lógicamente no quiero salirme del horario y aburrir a la concurrencia, pero he tenido interés precisamente porque está Frasio aquí y porque es en la portada del libro el que se hiciera aquí por vez primera esta presentación, que es una presentación un poco especial en ese sentido. Por lo tanto, voy a ir muy rápido, como digo, pero sí que va a dar una idea de lo que es el libro. A los autores que yo presento, algunos tienen más extensión, otros tienen menos extensión. Muchos autores tienen que ver con los trabajos que yo he venido haciendo en años anteriores, por eso alguien verá muchos queseros o verá mucha gente del mundo de la aviación, y así vamos poco a poco viendo. Como digo, he tratado de retratar y describir más de un centenar de personajes de variada índole, de Cantabria y de fuera de Cantabria, de alta alcurnia y de humilde jergón, de cuello blanco y de camisa a cuadros, de hoy y de ayer, algunos como obituarios, como decía hace un momento, pero en todo caso intentando destacar la perspectiva más positivamente humana. Es este el caso, por ejemplo, donde Frasio en los últimos días de Carpio de la Braguía fue a echarle una mano y ayudarle y atenderle, y aún todavía, y lo reflejo en el libro, le atendió en sus últimos días en el hospital, allí donde decía Carpio que nunca había dormido con sábanas, y no hace tantos años. Y lógicamente el libro le presento desde Torrelavega, por eso esta foto de Torrelavega y esta imagen, que además el Ayuntamiento de Torrelavega está muy implicado con este centro, por eso está aquí el concejal de personas mayores, que le agradezco su presencia. Bien, pues como hemos dicho que de la A a la Z, por eso empezamos con un personaje importante de Torrelavega como Alejandro García González. Me alegro que esté aquí su hijo, fue posiblemente el personaje en la milicia que llegó más alto en España en tiempos de paz y de guerra, quizás. Y llegó a ser teniente general de aviación de la región del Estrecho, capitán general de la región del Estrecho, y yo ya he propuesto en anteriores ocasiones, y lo seguiré insistiendo, ahora que hay un concejal aquí, que algún día este personaje debiera de tener una calle en esta ciudad. Nació en 1927, fue alumno del José María Pereda en la época en que Frasio empezó también el José María Pereda en 1933. Sus padres fueron maestros de Torrelavega, ambos, su familia, su abuelo, por ejemplo, pues fue el primer director que tuvo el famoso colegio Alfonso XIII, después Menéndez Pelayo. Es decir, que la historia se implica a veces en los personajes. Álvaro Velarde es un personaje importante en el mundo del deporte a nivel internacional. Como profesor, está unido a UNEAtlántico, la Universidad del Atlántico, y en estos momentos trabaja en Barcelona, aunque está moviéndose por todo el mundo. Amador de Prado creó una empresa quesera en Ramales, que es la que más produce en este momento de las 50 queserías artesanales que hay. Aproximadamente el 40% se produce ahí. Lo que ocurre es que no se vende en Cantabria prácticamente. Se vende en Andalucía, en Murcia, en las Islas Baleares y en Canarias, con un enorme éxito. Hoy lo llevan sus hijos. La familia Arroyo son unos personajes muy relacionados con el mundo del queso en Cantabria. Alguien quizás estuvo el jueves pasado en Santander, en el Bahía, donde se hizo una demostración de los quesos en el Camino de Santiago, por poner un ejemplo, pero tienen una empresa dedicada al mundo del queso. Son una institución, puesto que ya su padre hace 70 años comenzó con esta actividad y es un referente no solo a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional. Y llega otro personaje de Torrelavega, Antinógenes Menéndez Pintado. Yo le he propuesto al ayuntamiento hacer algo con él, pero las cosas están, por lo menos que yo sepa, paradas. Un personaje importante, nació en 1827 en esta ciudad, fue un personaje, es el tío de Menéndez Pelayo, el tío rico del sabio. Y este personaje acabó creando una flota importante en Cuba. De las 3 empresas de cántabros, curiosamente, que había en Cuba, esta era una de las más importantes. Pues lo puso a disposición de España en la guerra de Cuba del 98, perdió prácticamente toda la flota y todavía debe de estar esperando a que le den las gracias a alguien. Por eso yo sí propongo también que este personaje
tenga una calle en esta ciudad. Fue un naviero, un patriota y un benefactor. Un quesero de Cabezón de Liébana. Tenemos, ya digo, 50 queserías artesanales y casi todas las voy a reflejar aquí. Pero también puedo reflejar militares, como Apolinar Sáenz de Muruaga y Polanco. Con estos apellidos alguien puede pensar que está muy relacionado con esta comarca. Ya en 1926 aterrizó con sus de Javillán 9, aterrizó en el campo de Nestares. Pero también aterrizó y fue pionero, fíjese, en la zona de la Ribera de Suances, donde tenía familia, para ir a verla. Y podía contar muchas cosas de él. El libro cuento algunas. Tampoco voy a contar todo el libro porque entonces sería imposible que en una hora yo dijera cosas. Como el caso de Aurora Gutiérrez Galante, la maestra del Cándal Andauro, en la Albericia, pero la maestra que además de enseñar a los niños, les atendía en sus necesidades materiales, vestido, calzado y alimentación. Incluso a las familias. No había familia que tuviera necesidades en aquellas casucas de la Albericia, cuyo suelo era de tierra, y solo tenían luz por la noche y una triste bombilla, en el año 46, estoy hablando del 50, 50 y pico, 60, es decir, que eso duró hasta bien acá. No hubo familia que tuviera necesidad alimenticia que no tuviera su pucheruco de alubias. Baut es un quesero nuevo, que ha hecho experiencias en Australia y en otros lugares y está en estos momentos al lado de Potes, ya en Camaleño, pero muy cerquita de Potes, haciendo un queso magnífico. Por eso digo, son gente normal y humilde como Benito Obregón, un personaje importante. Trabajó en el año 36 en el aeródromo de Largomilla. Un gran ciclista, un gran jugador de bolos, un personaje importante que hemos ido Frasio y yo a verle en algunas ocasiones. El hombre ya hice este artículo cuando vivía, pero hoy ha fallecido. Bruno Alonso. Yo no soy nada sectario, lo digo porque alguno por esto me ha criticado. Bruno Alonso fue un personaje importante, republicano en la época de la Guerra Civil, pero les voy a decir a los torrelaveguenses un detalle. Cuando comenzó la contienda y los torrelaveguenses, una parte de los torrelaveguenses estaban muy excitados, la Guardia Civil estaba escondida en su cuartel, allá cerca de la calle de hoy General Castañeda, vino aquí a aplacar a la gente y a intentar que se tranquilizasen, porque estaban dispuestos a ir a la casa cuartel a incendiarla o lo que fuere. Habían ocurrido los sucesos de Reynosa, donde habían muerto 2 días antes 19 guardias civiles. Pues ya me dirán los ánimos que había. Ya aquí no hay personas quizás que peinen canas que recuerden aquello, pero habrán oído hablar quizás de esos acontecimientos. O Carlos Recio, el pionero del queso en Liérganes, hoy con la 4ª generación, pero la 5ª se ha dedicado a los vinos. Casona Micaela, en Valle de Villaverde. O Carolina, una polifacética defensora del mundo lácteo, que hoy no ha podido venir aquí y que realmente ha creado un queso que tiene un gran prestigio en estos momentos y tiene una ganadería, Granja Cudaña, que además creo que algunos de aquí han ido en alguna ocasión a verlo. Por lo tanto, hablo sin necesidad de contar más cosas, porque la ganadería ha sido uno de nuestros pilares, hoy en franca decadencia y con problemas realmente serios. Están desapareciendo diariamente ganaderías. Había 25.000 hace unos cuantos años, ya gobernaba Revilla, hoy hay menos de 1.000, y como sigamos a este paso nos vamos a quedar con muchas menos. Incluso puede llegar a haber desabastecimiento de leche, fíjense lo que eso supone. Cuando en el año 40 hubo ese problema de desabastecimiento de leche, tuvieron que prohibir hacer queso para poder suministrar leche a la población. Estábamos en una situación muy difícil de posguerra. Y sale Carpio. ¿Cómo no va a salir Carpio? Un personaje que vivía en la Cuesta de la Braguía, aquel que le atropelló una vaca por la noche un coche, aquel que le querían embargar y tuvo que ir Frasio a echarle una mano. Porque Frasio es una persona muy generosa y pendiente de los problemas de los demás para intentar ayudarles. Y allí fue Frasio en esa época, y de esa época son estas fotos. No voy a contar la historia porque la cuenta el libro, la veremos cuando salga la edición definitiva. O César Ruiz, un quesero de una quesería, la quesería de Peñapelada, lleva 105 años funcionando. Es la segunda quesería más antigua de Cantabria en estos momentos. O su hijo, posiblemente el quesero más formado de Cantabria, ha hecho cursos por toda Europa, realmente está haciendo funcionar la quesería de los padres, esa que digo que tiene 105 años, y además tiene una gran formación técnica, personal y humana. Concepción Arenal, dice este artículo El Bicentenario, olvidado, pero muy relacionada con Liébana.
muy relacionada con Liébana. Por lo tanto, había que hacer algún artículo porque a veces olvidamos a las personas. Tiene calle en Santander. O Concha Espina, un personaje realmente importantísimo en la literatura. Si no hubiera sido mujer, posiblemente premio Nobel. Pero ni la Academia de Sueca contaron con ella. Pero no fue Nobel no porque la Academia Sueca la rechazaran, sino porque los españoles la pusieron en las zancadillas. Pero fíjense qué detalle. Fue la segunda mujer, la primera fue una modistilla, que la dieron bautismo de aire en Santander, y se lo hizo Juan Pombo. Y cuando subió se le ocurrió hacer estos versos, que me van a permitir que lea. Hora turbia en la montaña, tristes las nieblas dormidas, cuando al través de mi hazaña, desde la excelsa patraña, le busco al aire las bridas. Me dice alegre el piloto para estimular mi gusto: ¿ve usted el celaje roto? Pues el azul más remoto le vamos a dar un susto. Otro quesero, Dani. El único quesero que da en estos momentos en Campó, donde ha habido muchas queserías y donde Reynosa ha sido pionera desde 1843 en el mundo del queso. Podía contar historias de aquí. Y a Manuel Arroyo le debemos que haya habido en los años 80 y 90 hasta 14 queserías. Hoy solo queda la de Dani. O este Daniel Viedma, que vino de Madrid a hacer queso a soba, y aquí se ha establecido, hace un queso magnífico. Por lo tanto, cuando vayan por soba, sepan que hay dos queserías: Axia de Soba, que es el nombre antiguo de Aja de Soba, y Quesoba, que luego también hablaremos de él. Un personaje de Torrelavega, con una poesía, que si quiere leerla ella, pues estupendo. Si no, la leo yo. ¿Y la leo yo o tú? La leo yo. Para que el verso sea verso, ha de ser como es el mar. Verso que a veces sea terso, suave para navegar. Y otras que sea el anverso del mar que empieza a bramar, y el agua enseña el reverso de su plácido cantar. Y al fin que el verso disperso se centra y baje a soñar, con el verde sueño inmerso en lo profundo del mar. No sé si yo no soy un enrasola. Domingo, un inventor curioso, un hombre muy humilde, pero inventó una cosa muy interesante que los que han estado en el mundo de la educación lo conocen. Inventó, digamos que la primera reproductora de documentos, el hectógrafo. Y ahí tienen la patente que en su momento hizo en los organismos oficiales. Increíble. Era un simple trabajador que se le ocurrió aquello del hectógrafo, aquella gelatina y aquellas cosas que yo incluso he utilizado en Torrelavega y mis compañeros, sobre todo los de preescolar, utilizaban. Don Emilio, a veces por algunos sectores demonizado, pero es el primer benefactor contemporáneo de estos tiempos. Toda la primera tecnología que ha habido en los últimos 50 años en Valdecilla ha venido de su mano. Después las más lenguas decían que es que tiene una habitación reservada para él, lo cual es absurdo, cierto, claro. Bien, pues se hizo con ocasión del obituario. Eduardo González de Gallarza y Santander, un personaje de la aviación muy ligado a esta ciudad. Hizo el RAIF Madrid-Manila en 1926 con un mecánico cuya madre vivía en Sierra Pando, pero además estaba muy ligado a esta ciudad y fue el artífice del aeropuerto de Santander que inauguró, y a eso corresponde esta fotografía, en 1953. Yo le he pedido incluso una calle, pero como dicen que era de la época franquista, pues no hay manera. Eduardo González Pardo, de Torrelavega, un hombre de la aviación, ha muerto hace un año y pico en Novales. Muchos igual todavía tienen en su casa fotografías aéreas que se hacían hace 40 años. Las hacía él. Ha volado, le encantaba volar, después ha sido practicante. El hermano Pepe de la quesería La Trapa, también pongo la quesería, la más antigua en estos momentos de Cantabria, la quesería La Trapa de Cortes. Seguro que alguien ha comprado una vez algún queso allí del tipo Por Salud. Hoy ya tienen una tipología más amplia. Fui a verla y estuve con los frailes, entre ellos con el hermano Pepe, que debe ser el más joven y además es de Santander. O los queseros Elisa y Eduardo de Saro, allá en las montañas pasiegas.
vinieron de Madrid y se establecieron ahí a hacer queso y a tener un rebaño de cabras. Hay varios queseros que han venido de fuera de Cantabria, antes he dicho Daniel de Soba, ahora digo Elisa y Eduardo y puedo decir algunos más. Son pequeñas historias que de no sacarlas a alguien como yo no saldrían, porque igual no venden en los medios de comunicación, igual no interesan a mucha gente, pues puede ser, pero son vidas humanas que yo creo que merece la pena que sean recordadas y plasmadas blanco sobre negro. Otro personaje de Torrelavega, Eloy Fernández Navamuel, fue un pionero de la aviación. Tiene una larga historia que algún día espero transcribir. Aquí solo unas pinceladas en el libro. También para él he pedido una calle. Lo pidió en su día un alcalde de Torrelavega, pero quedó en agua de borrajas. Se llamaba don José Gutiérrez Portilla, Pepe Portilla. O Emilia Pardo Bazán, como algunos ya sabéis de mis inclinaciones teóricas gastronómicas, pues este personaje, además de escribir grandes obras de literatura como Los Pazos de Ulloa, pues tiene la cocina española antigua o la cocina española moderna y otras muchas cosas. Y a veces hago autores que vienen al caso, que me voy por Navarra y por Pamplona, me fotografío al lado de la estatua que hay allí en un restaurante que está en la Plaza del Castillo con Ernest Hemingway en bronce y le hago un artículo porque es un personaje importante de la literatura mundial de la primera parte del siglo XX. Otro personaje olvidado que mandó algunos de los barcos de Antinógenes, Fernando Gutiérrez Cueto, de Cabezón de la Sal, el olvidado héroe cabezonense de la guerra de Cuba. Se retiró después de la guerra de Cuba a Cabezón hastiado. Nadie se suele acordar de él. Solo González de Echegaray en la Marina Cántabra le hace una referencia. Nadie más. Francisco González de Posada, rector de la Universidad de Cantabria, catedrático con el 6º doctorado, que es por lo que le hice el artículo, pero ella tiene 7 doctorados. No creo que haya muchas personas en España que tengan 7 doctorados. Algunos pueden ser de Ingeniería de Caminos, que era su profesión. Fue rector de la Universidad de Santander, que él cambió por el nombre de Cantabria. Y además él y su familia están enormemente volcados en personajes de la historia, sobre todo nuestro gran ingeniero, cuya foto yace ahí en la Universidad de Cantabria, lo vemos ahí, Leonardo Torres Quevedo, que tampoco la Universidad de Cantabria ni siquiera le invitó a la inauguración y la pagó de su bolsillo. Es una copia de la que existe en el Museo del Aire de Madrid. Son cosas que también ocurren en la historia y hay que decirlas. Yo ya no tengo que ser políticamente correcto. Y Frasio, ¿cómo le Frasio? Lo que pasa es que es la F, estamos en la F. Frasio me ha contado su vida, no crean que le conozco de hace mucho. Nos conocimos con ocasión de hacer aquel libro del 75 aniversario del Pereda, nos encontramos en el bar de Jaime, de ese día hicimos esta foto que tenemos ahí a la derecha, y ha sido un personaje que, además de que yo le haga una biografía, me ha ayudado a hacer otras muchas. Hemos recorrido media Cantabria, me ha contado muchas cosas. Él después, yo le animé a que saliera en su libro, un libro magnífico que acaba de publicar y que se presentó aquí. Y lo que más me sorprendió el primer día es que aquel grupo de escolares del Pereda los consiguió identificar a todos, lo cual era sorprendente. Tenía y tiene una memoria prodigiosa. Hombre bondadoso, dispuesto a ayudar a los demás, como el caso de Carpio, y el caso de otros muchos que tampoco voy a sacar aquí a colación. Y bueno, este es el libro que él ha presentado, por si alguno no estuvo, que lo sepa, que está por ahí y que además se le publicó en el Ayuntamiento de Torrelavega. Otro quesero de Cabuérniga, con gran tradición en el queso, porque ya hacía queso su abuela, Gabriel Gómez, Gomber. O Gabriel Galán, personaje importante, un poeta de Salamanca, pero trasladado a Extremadura, y que lo hice con ocasión del 150 aniversario, porque está un poco olvidado, y sin embargo leer hoy a Gabriel Galán es una auténtica delicia. Y se lo hice también un poco en honor a los extremeños, con los cuales me une una cierta relación. Ayer compartimos mesa y mantel con los extremeños en Mogo. O Gema y Gabriel, otra historia que será importante. Con la crisis de hace unos años tuvieron que dejar sus trabajos y se reinventaron
con un rebaño de cabras y con una quesería que hoy es una de las más importantes, al menos en cuanto a sabor y en cuanto a productos y en cuanto a ilusión, que tiene esta joven pareja y sus 3 hijos. O un aviador importante, Gerardo Zamanillo. Antes hemos visto a Eduardo con una hélice rota. Pues esa hélice rota que él conservaba en su casa, esa hélice fue un accidente que tuvo Gerardo Zamanillo. Había recorrido los picos de Europa con un ingeniero austriaco y al aterrizar en Albilicia destrozó el aparato y destrozó la hélice. Tiene una historia muy larga, no solo en el mundo de la aviación, sino en otras muchas cosas. Creo que es un personaje importante, su hijo vive en Santander. O Germán Castellano, un buen pediatra y un pediatra bueno. Le han hecho hace poco una calle y además me alegro que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Germán. Otro torrelavense, Gonzalo Sánchez Moreno, aunque digo que desde su rincón comillano es que eso era en verano. Pero Gonzalo era un personaje de aquí, profesor, un personaje de aquí que ha sido además concejal en la primera legislatura democrática. Y a veces hago referencias a otras cosas. Mi profesor Gustavo Bueno, cuando murió, le hice una reseña, la huella de un profesor, porque sí que me ha dejado huella después de 50 años. A veces los profesores dejamos alguna huella, pero nos recordamos de ellos cuando pasan 50 años. Un personaje muy polémico a veces, era profesor de filosofía, y seguro que alguno ha visto algún debate en televisión cuando participaba Gustavo Bueno y era rompedor en las ideas. Otra quesera, Baró, Isabel Casares, un queso magnífico. Es que todos son magníficos los quesos. Se me nota que soy un aficionado a los quesos, está claro. De todas formas intento seguir aquel proverbio cervantino que decía todos los días queso, pero al año un queso. Yo lo cumplo a medias, Jaime Higuera García Lago, un aviador legendario de la patrulla García Morato, el último superviviente cuando le hice este artículo. Ha muerto hace 2 años con 102 años. Ahí le tenemos con otro personaje que luego veremos en su casa, ya cuando tenía sus años. Y ahí estoy con él también en otra ocasión. Este personaje con 102 años nos hablábamos diariamente casi a base de correos electrónicos. Manejaba perfectamente la informática. Oía poco, no salía casi de casa en los últimos años, pero no había ningún problema informáticamente porque estaba al día. Un quesero, Tresviso, Javier Campo. Ha mamado el queso, es el alcalde actual de Tresviso, sigue con una quesería que tiene un prestigio mundial, manda quesos a todo el mundo, algunos quesos van hasta Australia, lo cual demuestra la calidad del producto, pionero del queso picón Vejes Tresviso. O Javier y Casimiro, unos queseros de Liérganes, que aunque lo hacen en Ruesga, todavía lo venden allí, y ir a Liérganes ya de por sí es interesante. Son el final de una saga de queseros. En Liérganes, además del que he dicho antes de Recio y otros más, las 2 grandes sagas vivas son la de la Peña Pelada y lo de los Cobos. Ahora hay otro cobo nuevo en esa zona, que está empezando a trabajar. O Jerónimo Pérez Say de la Maza. ¿Saben por qué traje este personaje? Porque hay muchos personajes indianos que han sido benefactores en Santander y en Cantabria, porque se empeñan en Santander en quitarle el apellido Pérez. Y entonces ahí viene lo de la calle, y claro, no se pueden cambiar las cosas, porque entonces eso tergiversa. Alguno recordará aquella calle que había, aquella calle Rodríguez en Santander, que la gente diría, ¿esto qué será? De la calle Rodríguez, enfrente de la estación, el bar español, que muchos de Torrelavega van en tren, van allí y leen. Ahora ya leen aquí. Ahora ya leen el nombre completo y la profesión, que es importante. Atilano Rodríguez, arquitecto municipal. Pero claro, vemos calle Rodríguez y la gente dice, es que este es uno que se quedó aquí mientras la mujer se iba de vacaciones a Benidorm. Pues aquí pasa algo parecido, es la calle que está donde la plaza de toros. No van a recuperar el Pérez, ningún problema, está claro. Pero bueno, le he traído porque además es un personaje importante, fue gran benefactor de Santander, de Soa y de otros muchos lugares. En Cantabria hemos tenido grandes benefactores históricos. Marqués de Valdecilla, por poner un ejemplo. Un personaje, Jesús Gómez Abad, el primer aviador sacerdote. Lo digo porque en Torrelavega algunos creen que eso fue otro, fue este. Hay un documento que lo tengo y está en el libro y lo prueba. Pero es que además, don Jesús Gómez Abad fue el párroco de Sierra Pando y la Montaña.
que alguna vez cuando hablo yo la gente no sabía ese tema, pero también fue el director de la coral en algún tiempo, fue un personaje importante de aquí. Murió muy joven y contaba aquella frase de Séneca, es decir, cuesta toda la vida aprender a vivir y lo que acaso aún te asombre más a morir. Otro personaje de Torrelavega, como ven, tengo una cierta aquiescencia sobre Torrelavega, de formación histórica, personal y profesional. Joaquín Cayón, que sí tiene calle, un gran aviador, murió joven, en el año 32 en un accidente. Fue un personaje realmente muy importante. No suelo traer políticos, lo suelo, aunque escriba sobre ellos, como suelo ser, digamos que en la sección de crítica, crítica positiva o negativa. Pero alguna vez traigo como el caso de Joaquín Leguina, que es un cántabro importante y muy sensato, que fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid, pues le he traído a colación aquí. Ya está, nos puede gustar la foto, es una buena foto de Joaquín. Ella es un hombre muy abierto, yo me lo encuentro ahora porque participa mucho en la actividad cultural de Cantabria en los veranos. Se ha convertido en un gran escritor en estos momentos. Otro personaje importante que lo tenemos además presente, pues es José Antonio Otero, presidente del Centro Gallego en su centenario. Él ha recogido el testigo del centenario del Centro Gallego, sigo siendo presidente del Centro Gallego y amigo, y le tenemos aquí en estos momentos. Un gallego afincado en Cantabria, ya cántabro por los cuatro costados, pero no olvida sus orígenes allá por Agolada. Y el Centro Gallego es un nudo cultural importante en Santander. Algunos de aquí saben que van alguna vez, aunque solo sea por escuchar mis conferencias, si es que les interesa algo. A veces traigo personajes como José de Escandón, el conde de Sierra Gorda afrentado en su pueblo. Un personaje importante. En México debe haber algo así como 40 pueblos y ciudades y villas con nombres cántabros, sea Laredo, Soto la Marina, Reynosa. Se lo debemos al conde de Sierra Gorda, que era de Soto la Marina, que construyó la primera escuela que se hizo en Soto la Marina, que le pusieron el nombre del colegio, de su nombre en el colegio que hicieron hace ya 20 o 30 años, pero que ahora le han cambiado el nombre, porque igual no les gusta. Sin embargo, en México tiene todavía estatuas y le siguen todavía venerando. De allí está enterrado, y es un personaje importante, pero los Soto la Marina han pensado otra cosa. José Luis Tomás, un gran luchador por las zonas costeras cuando existen problemas de límites, pero también un gran quesero, bien Aparecida, o otros queseros de Soba, José María Alonso y Álvaro, que han dado el salto a Madrid. En el mercado de San Miguel, si alguno va un día por Madrid y va al mercado de San Miguel, nada más entrar por la puerta principal a la izquierda, tienen un gran puesto de quesos. Ahí encontrarán quesos de Cantabria y de otros lugares, pero sobre todo de Cantabria, y con gran éxito les va. Dentro de poco abrirán también otra tienda en el mercado del Este. Un queso exquisito, como todos. Como no, como el Río de Eva, Camaleño, de Juan Carlos Casares. Otro personaje tratado de una manera injusta. El creador del autogiro, el antecedente del helicóptero, con un prestigio internacional increíble, sea en Inglaterra o sea en Estados Unidos. Fíjese, aterrizando frente a la Casa Blanca. En Estados Unidos es un personaje. Murió en un accidente de aviación en Gran Bretaña en 1936. Pero aquí está denigrado. El nuevo aeropuerto de Murcia podía haber llevado su nombre, pero no le lleva, porque dicen que era franquista. Bien, vamos a hablar de ese tema. Posiblemente, bueno, está entroncado con Santander, por eso digo, y Santander se casó en Cantabria, en Santander, y en Santander vive su hija, Ana María, que está empeñada en que yo haga la biografía de Juan de la Cierva. Ya tiene muchas biografías, pero quiere que la haga yo una más centrada en Santander, y siempre me ven y dice, a ver cuándo sale esa biografía, porque es una señora que tiene 90 y pico años, no sé si podré yo llegar a esa biografía. Bueno, Juan del Cerro, una persona diferente, seguro que alguno ha ido a diferente alguna vez. Una cosa que montó él empezando con un pequeño comercio. O Juan Ignacio Pombo Alonso Pesquera, hijo de Juan Pombo. Este personaje en 1935, en una pequeña violeta, esa que ven ahí,
que llevaba los nombres de Santander y Costa Esmeralda, llegó desde Santander hasta México, en un viaje increíble, y a la estima, volando a la estima, no había aparato, no sabía si iba muy alto, muy bajo, derecha, izquierda, al sur o al norte, y encima con una enorme tormenta en aquella noche que dio el salto de África a América. Cuando llegó tenía 3 litros de gasolina, cuando llegó a Brasil. Y en Torrelavega en el año 85 se conmemoró este viaje y se hizo una exposición y se hicieron una serie de actos, también hay que contarlo. Torrelavega estaba muy implicada en esos temas, una exposición además muy interesante, seguro que aquí lo recuerda José Ramón Sáenz, porque en las fotos que yo tengo está él. José María López, el alcalde de la Villa de Tresviso del siglo XIX, le nombró Alfonso XII, le nombró caballero cubierto, y aquí al lado hay un comercio de su bisnieta, creo que se llama el comercio Tresviso, uno seguro que le conoce. O Juan Pombo, el padre de Juan Ignacio. Los Pombo fueron importantes. Este fue el pionero, el primer cántabro que voló en un avión, que se hizo piloto, que compró un avión en Francia y que voló. El avión, miren cómo era una cosa muy simple y muy sencilla. Y el primero que aterrizó en Torrelavega, donde se le hizo además un homenaje con un almuerzo. Después ya vendría Cayón en el 21, que también aterrizó aquí, allá en la zona de Tanos. Todas las cosas casi me las ha contado Frasio, no crean, es la memoria viva de Torrelavega y de Cantabria, y es la fuente donde yo he bebido. Otro quesero, el Meruelo, también de fuera de Cantabria. Me parece que eran informáticos y se han venido aquí a hacer queso. También es importante contar esas cosas. Julián Díaz, el Sarruján de Carmona. Alguien quizás ha ido a hablar de él. Muerto el año pasado. Estuvo de Sarruján en los años 20 y 30. A los 6 años ya le mandaron a Sejos a cuidar el ganado, descalzo, vestido con una camiseta y una joraca. ¿Alguien sabe lo que es una joraca? Es una especie de calzón con agujero debajo para que no haya necesidad de quitarse nunca. Pero además es un gran artesano. Fíjese, hacía muchas cosas, pero fíjese qué pareja de bueyes. Una nieta una vez le preguntó: abuelito, ¿cómo puedes saber tú que de ese bloque de madera sale una pareja de bueyes? Y dice: muy sencillo, le quitas todo lo que sobra y ahí queda la pareja. Y aquí tenemos una cachava que el otro día explicaba Frasio lo que había hecho Julián Díaz, el Sarruján de Carmona. Pero Julián Díaz hacía muchas cosas, además era un gran... hacía versos, los recitaba. Por ejemplo, en la calle La Cotera del barrio de San Pedro nació un sarruján carmoniego. Y yo le hice un libro hace ya unos pocos años, pero lo presenté el año pasado en el Ateneo. Me había cogido la época del COVID y el año pasado lo presentamos cuando él ya estaba bastante mayor y con bastantes problemas. Y con Frasio, como no, con Frasio hemos recorrido parte de Cabuérniga, ¿verdad, Frasio? Esta foto allá, en la collada, hemos ido por ahí, hemos hecho muchas aventuras. Frasio y yo hemos recorrido mucho Cantabria, me ha enseñado muchas cosas, porque Frasio, lo dije el otro día me parece, lo repito hoy, sobresaliente cum laude de la Universidad de la Vida, que a veces algunos lo que hacen es copiar tesis, y no hablo de nadie. Y aquí le tenemos con otro sarruján que posiblemente algunos le conozcan, a Benito, el Sarruján de Carmona, buen cantante, eran además amigos y de alguna manera familia. Laureano Rubiaño, de este también estoy haciendo un libro. En estos momentos tiene 98 años y es el piloto en ejercicio más antiguo del mundo. No es récord Guinness porque no quiere gastar dinero, o no lo tiene para hacer el papeleo y las cosas, porque eso no es gratis. Empezó aquí, nació en Tetuán, en el barrio de Tetuán, tiene una historia larguísima que la cuento ahí, pero la contaré también algún día que estoy trabajando sobre ello. Hablo con él con mucha frecuencia, está en Murcia, y es un personaje realmente importante. Esta es la avioneta que tiene en estos momentos. Ya digo, todavía le han dado la licencia y todavía vuela. Está mucho mejor en el aire que en tierra, pero en tierra ya se bandea un poco. Me decía hace 2 o 3 días el hijo que le cuesta mucho subir a la cabina. Pero después, cuando está en la cabina, fue el que me dio el bautismo de avioneta. Y la verdad es que cuando me dijo coge los mandos, os aseguro que me dio con cierto miedo. Yo no soy un valiente. Digo, a ver si aquí la liamos
y lo hice con mucha suavidad. Cuando Edilla contaba cuando él hizo el primer vuelo, estaba practicando en tierra, dio la palanca, salió del avión y bueno, dio una vuelo por la tierra hasta que se dio cuenta que haciéndolo suavemente la cosa podía ir suave. Yo me recordé de ese tema y lo hice más con miedo que con suavidad, en Murcia. Mi mujer no quiso montarse, y todo bien, porque de haber un entierro que haya de uno no de dos. Podía contar muchas curiosidades, pero mire, aquí tenemos dos fotos. De él las dos y el avión, verán que es el mismo. Este avión estuvo aquí en los años 50, tiene una historia esta avioneta, es una Jodel, porque aquí ha habido dos fábricas de aviones, aquí ha habido en la Almería dos fábricas de aviones que mucha gente igual desconoce. Pero este avión, y además pintado de esa manera, tiene, digo, una larga historia. Por ejemplo, estuvo desde el aire controlando a Juaní Bedoya. Esta avioneta. Él la tiene ahora, él en Murcia, esa avioneta. La sigue teniendo él. Y con él estamos aquí con Jaime Illera en su día, porque cada vez que veníamos aquí, pues visitábamos a Jaime Illera, puesto que habían tenido mucha relación. O el propio Eduardo. Él pensaba que Eduardo se había muerto, y cuando vino aquí un día y se relacionó conmigo, dice: Eduardo, sí, está en Novales, vamos a verle. No se había visto desde hace 50 años. Y se dieron, ahí está el momento previo, pero tengo el momento del abrazo, y acabaron los dos llorando, y yo casi. O un aviador importante, Leonardo Novo. Alguien lo conoce porque había una cosa de tienda de ropas y de cosas de ese tipo. Novo. Novo y Suárez, exacto. Novo y Suárez. Muchas gracias. Bueno, pues, pero antes había sido aviador, o durante ese tiempo había sido un aviador que hizo raids importantes, por ejemplo, al norte de Gran Bretaña. O el quesero Luis Alberto Ayes, ya con mucha antigüedad en Vejes. O Luis, el del Español, en Celaya, donde dan unos caricos magníficos, estofados, pero no vamos a hablar de gastronomía hoy, que se nos pueden generar unos jugos gástricos. Pero ya vamos a hablar de quesero. Luis, un quesero hecho a sí mismo en muy pocos años, que está en Escobedo, y que nada más empezar a hacer queso ha ganado varios premios internacionales. O un personaje de Torrelavega, Luis Ruiz Vega, seguro que lo conoce todo el mundo, que además ha hecho un libro que va a ser clásico, no hay otro en Cantabria, y dentro de unos años será un libro clásico de la pastelería cántabra, un libro interesante. Yo tuve algo que ver en ese libro, no mucho, pero algo. O la quesera de los tiempos allá en San Pedro del Romeral, María Jesús. Manolo Bartolomé, también conocerá a alguien de aquí. Nos saludábamos todas las mañanas por WhatsApp con aquello de Salutem Pluribus. Y un día por la mañana alguien me dice que inesperadamente había fallecido. O Manolo Tafal, un personaje de novela. Con algunos de estos se podía hacer una novela. Este personaje tenía hasta esta avioneta, pero no era piloto, o sea, no tenía el título de piloto, o sea, la pilotaban otros. Fue taxista en Santander, tuvo 20 y pico taxis distintos, algunos le vinieron de un familiar de México, como este Chevrolet. Fue incluso conductor del embajador de Estados Unidos. Bueno, tiene una historia increíble. Fue ciclista, era un colombofilo, tenía muchas cosas, era un hombre muy variado, y además lo conocía todo el mundo por Tafal. Antes se hablaba de las hijas, ahora hablo de Manuel Arroyo. Conocí a Manuel Arroyo en la Cámara de Comercio de Torrelavega, cuando dio en el año 74, creo que fue, una conferencia que había organizado la Joven Cámara en aquel momento. Manuel Arroyo, bromatólogo, posiblemente la persona que más ha sabido de quesos, de temas lácteos. Él fue el que lanzó la idea de Expo Láctea en Torrelavega, y que era reconocido en todo el mundo, puesto que él daba cursos en toda Europa, daba cursos en Hispanoamérica, trabajaba, y es el que creó las empresas que hoy tiene la familia, el Grupo Arroyo. Y fue además el que me hizo, porque era presidente o gran maestre de la Cofradía del Queso, y el que me hizo cofrade de honor, ya en el año 94, creo que fue. Fíjese el personaje olvidado, Manuel de Cos Borbolla, muy olvidado. Tiene una colección de fotos etnográficas, sobre todo relacionadas con el mundo agrario en Cantabria y con el mundo de las vacas y de las ferias, impresionante.
algún presidente de Cantabria le hizo promesas en algún momento, porque esas fotos creo que se están perdiendo irremisiblemente. Y tiene miles de fotos, es increíble, en Bárago. Perdón, no, en este otro pueblo de aquí, donde se sube al Soplao. No es Bárago, en Líbana. Rábano, en Rábano. Donde vivía humildemente, no tenía ni cama. Yo le visité un día en esa casa que tenía, una casa que la tenía medio en construcción, y yo vi allí una especie de jergón en el suelo con unas hierbas, y parece que era el lugar donde él dormía, entre ahí y Madrid. Un hombre represaliado después de la guerra civil, pero un hombre realmente interesante, muy humilde, un gran conversador y con una colección de imágenes y de fotos increíble. Y le hice este artículo justamente cuando falleció y lamentando que se pierdan estas fotos, que yo creo que ya se han medio perdido. He estado preguntando por ellas después y yo creo que están dispersándose. Es una pena que no estén en poder de organismos públicos culturales de Cantabria, a pesar de las promesas que en su día se le hicieron. De estas fotos tenía miles, era increíble. Sí que es curioso Marcel Jaurey Fernández Cotera, de ascendencia francesa, donde se podían contar cientos de anécdotas. Por ejemplo, que en Francia, cuando llegó en un momento, le hicieron preso porque no había hecho la mili en Francia, puesto que era un francés y había ido, entre otros, con Laureano. Como le soltaron pendiente de juicio, Laureano se colocó al final de la pista de Orly, cuando no había los medios técnicos que hay hoy, habían previsto, se montó en la avioneta y hasta hoy. Pero bueno, tantas anécdotas que se pueden contar, que hay una que es curiosa, porque además había sido automovilista, había hecho rallies entre España y Portugal y Francia, había sido un personaje importante y perdió un ojo en un accidente. Él había corrido con coches y con motos. Y entonces, para ser piloto, le exigían en Burgos un certificado de estar bien, entre otras cosas de la vista. Y encontró un médico que le dijo, ojo derecho, 1,5 dioptrías, izquierdo no tiene. Y le dieron el título. Claro, no tiene, no sabemos que no tiene dioptrías, pues que no tiene ojo, es que no tenía ojo. Una vez se cayó en la orilla con su avioneta y como pesaba mucho las cosas, pues tuvo que desnudarse. La reacción de la gente saliendo en calzoncillo en Marcel Jaurey era increíble. Bueno, de Marcel Jaurey se pueden contar múltiples anécdotas. Tío abuelo de un médico de Santander, de Yello González de Riancho, un quesero que aprendió bien de pequeñito cuando le llevaba a su padre con 5 y 6 años a las 5 de la mañana a queserías cántabras en Uruña de Piélagos. Después dio muchos tumbos en la vida y hoy es un quesero en La Serena con premios internacionales importantes. Hace 2 años, mejor queso de España. Lo pueden encontrar en Carrefour. Es un buen queso. Lo pueden encontrar. Cremositos del Zújar, entre otros. Pero eso lo tiene. Vale 14 euros, no estoy haciendo campaña, ni de Carrefour ni de los quesos. Pero merece la pena porque es una torta que seguro que solo van a encontrar en la Pasilla de Peñaperada, una torta que es distinta, porque ahí es la cerveza. Pero hoy no toca hablar de quesos. María Casovalle, un personaje curioso, importante, interesante de Santander, una gran casamentera, muy relacionada con Alfonso XIII. Alfonso XIII se relacionó con personajes populares de Santander, con muchos, entre ellos con María la Chata, María Casovalle. Alguno igual le recuerda porque es esta familia que tiene mudanzas Casovalle. O María Ayalo de Sá, a la cual no hace mucho la Sociedad Catalana de Escritores la hizo socia de honor. Pues es una gran investigadora cántabra, que tuvimos la ocasión, entre otras muchas cosas, de hacer este libro de un pintor también olvidado en Cantabria, como era Merino del Nero, y además fuimos a presentarle a Alemania en aquella época. Otra quesera, presidenta además de la denominación de origen Quesucos de Líbana, Trini, María Trinidad Besoy. Manolo Peña, quesería de Ruesga, donde se hacen los quesos de Cobo, el de Lierganes. O Río Corbera de Vejes. Ya ven que yo, casi todos los queseros están aquí, porque yo trabajo mucho sobre el tema del queso. El queso es alimento de los dioses, ya lo decían los griegos. Mercedes Ateca, primera española pionera del ciclismo y campeona de España durante varios años. Ha muerto el año pasado.
alguien igual le suena el nombre del hermano, Fernando Ateca, que ha sido presidente de la Federación de Ciclismo. Miguel de Miguel Montañés, el personaje con el que yo me relaciono actualmente con más años, solo tiene 102. Y todavía he hablado con él hace 2 o 3 días y está perfectamente. Esta foto que tiene en el centro, con el libro, un libro que hice al Centro Aragonés, es de hace un año. Es decir, que está perfectamente, la mente estupendo, utiliza un pequeño andador para no caerse, pero está perfectamente bien y está en la residencia de la Caridad en Cuatro Caminos, ligado a la fábrica de avionetas Aerodifusión de la Albericia. Fue uno de los primeros personajes que yo me encontré cuando empecé a estudiar el mundo de la aviación, que es uno de mis temas de trabajo en los últimos años. O un quesero importante, como Milagros Iciano, que montaron una quesería allá por Ampuero, en el barrio de las Garmillas, ahora ya está en Ampuero, lo llevan sus familiares. Yo en una ocasión, como en el Arroyo, llevamos queso al norte de Francia, a Sombrieux, le llevamos sus quesos, la gente de aquí, porque aquí había un autobús de gente que fue de aquí, y decían, ¿qué quesos más buenos hacen aquí? Y dije yo, el aquí es de Ampuero, a la de Ampuero. Pues son estupendos, ¿qué me voy a decir? Pues sí, yo me lo creo, sí, vaya usted allí, y ya verá, pruebe usted ese queso. Ahora quizás comercialmente ya está más extendido, casi empezaban cuando aquello. O la quesería Milagros, aquí al lado, en Santiago del Mar. Y algunos seguro que la conocen, ya han ido por ahí, porque tiene una quesería y tiene una casa rural y tiene una ganadería, lo hace con la leche de sus propias vacas. Otro personaje de la aviación, Paco Vidal, la imagen aérea de Parayas. Vino aquí en el año 54 como oficial y acabó jubilándose como director del aeropuerto, pero sobre todo lo que era piloto y en su primera vida militar, y al final se integró a trabajar en el aeropuerto de Santander. Pancho Cosillo, un pintor de Cantabria, originario de la zona de Cabuérniga, aunque él nació en Cuba, que era España con aquello. ¿Por qué hice este artículo? Pues mire, porque le querían quitar un monolito que inauguré yo hace 30 años, porque decían que no estaba acorde. Era un pintor, había pintado, parece ser, algún personaje de alguna facción política, que no voy a entrar en ese detalle, y entonces algunos salieron en la prensa diciendo que este hombre había que proscribirle, que tenía una placa donde nació la casa, había que quitarla, el monolito, y entonces dice este escrito. Si nos vamos a hacer ahora, con los criterios de ahora, la historia de los últimos años, igual lo que hay que destruir es el país entero. Pedro Crespo de Lara, también le sonará porque además es un hombre tan ligado a Torrelavega. O Pedro Velarde, otro quesero de Pendes, Pedrín. Pelayo, ciclista, en la época de Pérez Francés, igual a quien le suena, cuando éramos algunos más jóvenes, pues corrió en toda España, después se hizo piloto de helicópteros y después estuvo en el mundo de la mecánica y hoy pues es una persona de la tercera edad como yo, personaje entrañable. O Pepe, que estuvo 4 décadas detrás de un mostrador, como han estado mucha gente en aquellas tiendas de ultramarinos que hemos encontrado por todo Cantabria y por aquí. A mí me recuerda todavía hasta aquí al lado de Tresviso. Pepe de la Cabada, un colega mío, alcalde de la Cabada durante décadas, político, ha sido diputado, ha sido director general, empezó a trabajar con la que antes cité, con Aurora Fernández, en la Albericia, allá por el año 51-52, y en una ocasión fue a Madrid a poder traer ropa y calzado para todos los niños de la zona. Este Picadillo es un personaje curioso gallego, de Coruña en concreto. Fue político, fue juez, fue muchas cosas, pero sobre todo tenía una afición culinaria que practicaba, pero además de practicarla, como pueden ver, también escribía. Y además era Pardo Bazán quien le solía hacer las introducciones o los prólogos a sus libros. Y son además muy interesantes, si alguien tiene ocasión de entrar en internet para ver sus recetas, son muy curiosas. Personaje de Torrelavega importante, Ricardo Bueno, el gran impulsor de la joven Cámara de Torrelavega, pero además ha sido político y ha sido muchas cosas y ha sido un referente en esta ciudad y en esta región. Rubén y sus hermanos llevan una quesería, como ven, codo con codo.
en Zurita, pero ellos son de aquí, y además antes Rubén ha trabajado, por ejemplo, en Isniace. Cuando vio que lo de Isniace no pintaba bien, cambió de profesión, es ingeniero, y dijo, en vez de la ingeniería voy a dedicarme a la quesería, y es lo que hizo. Salvador Edilla, antes le he relacionado, de él hice un libro con motivo del centenario de su fallecimiento, posiblemente el mejor piloto y constructor aeronáutico de su tiempo. Samuel de Novales, que era un ganadero, se metió a quesero y hace unos días me ha dicho que ha dejado la quesería. Una pena, pero es un personaje interesante también. Sera, seguro que en Torrelavega todo el mundo le conoce. Era secretario de la Sociedad Catalana de Escritores cuando falleció inesperadamente y le hice un obituario. Teodoro Bardají, no solo un pionero de la cocina española, el mejor cocinero probablemente y divulgador gastronómico de la primera mitad del siglo XX. Fue cocinero durante muchos años del Duque del Infantado. Además de eso, estuvo de cocinero en Liérganes, en el balneario. Y aquí tenemos a Teodosio Herrera, piloto. Se hizo piloto después de Jesús Gómez Abad. Con él está Paco Vidal. Claro, las fotos están en distintos tiempos, y una foto con una diferencia de 40 a 50 años, cuando Paco Vidal era, entre otras cosas, instructor. Porque Paco Vidal, además de trabajar en el aeropuerto, era instructor aeronáutico de otras muchas cosas, porque como me decía a mí, yo tenía 7 hijos y 7 bocas que alimentar. Pues hizo con él, después de enseñar a don Teodosio, hizo una vuelta a España. Teodosio iba con la sotana y con el tejuelo, y la gente de la Vuelta a España pues pensaban que es que teníamos un pater en la Vuelta. No, es un piloto que viene también a correr a la Vuelta. Hay muchas anécdotas también de don Teodosio, hay muchas anécdotas. Una vez se quedó sin gasolina por la zona de Castro y acabó aterrizando en un prado, y podía contar yo algunas incluso personales. Pero en Torrelavega se conoce por otras muchas cosas, porque casi era arquitecto y constructor y muchas cosas más, ¿verdad? Pero él seguía ligado a la aviación. Aquí tenemos cuando está bendiciendo la avioneta que todavía vuela y que va a los mandos de un torrelaveguense, Roberto Blanco. Esa avioneta, el día de la bendición en el aeropuerto de Parayas, fue hecha por don Teodosio. Otro de los hijos de Juan Pombo y hermano de Juan Ignacio, Teodosio Pombo, ahí le tenemos aterrizando en la Galicia con un 12-3, un campo de aviación que estaba muy mal, que incluso llegaba con 22 pasajeros, tenía que salir con 18 porque no podía elevarse más, porque había allí un cine que no acababa de tirar el ayuntamiento y tenía que coger altura. Y ahí esa pequeña foto es que es Samot, porque alguna vez se montó con él para hacer reportajes fotográficos que fueron publicados por el diario Montañés, y son muy interesantes, eran las primeras fotos aéreas de Santander y Cantabria. Otro quesero de Prases, Tomás Alberto, pero este es de Serrapando. Vicente Cañas, ¿estoy pasando? No. Vale. Vicente Cañas, un aviador importante, de Guarnizo, con una familia que habían hecho muchos negocios. Por ejemplo, el Cine Ágora, que todavía existe en Castro, lo había hecho su familia. Por ejemplo, todo el inicio del boom turístico del Mar del Plata en Argentina es de su familia. Y fue aviador y estuvo en el bando republicano en la guerra civil, y cuentan, no he podido demostrar, cuentan que aquella bomba que él tiró sobre el Pilar y no explotó, le había quitado previamente la espoleta. Estuvo a punto de ir a un consejo de guerra por ello. Se exilió y murió años después en un accidente de aviación en Argentina, pero había sido también piloto en Argentina del presidente argentino y de un gran pianista que a alguien le suena, Iturri. Víctor Hernández, otro quesero de Revilla de Camargo, o Villar Palasí, un personaje bastante olvidado, y fue el artífice de la ley de educación. Yo estaba una vez en su casa cuando me ha contado cómo actuaba en política con el general Franco, porque los docentes, aquí hay alguno, le debemos mucho a Villar Palasí, pero hizo una ley general de educación que a mí, yo a algunos les digo, leer la ley general de educación y veréis que ley que sería hoy todavía mejor que las 9 que se han hecho después y que solo han hecho dividir a la comunidad educativa. Si antes he hablado de Edilla, algo hay que hablar de la viuda de Edilla,
Algo hay que hablar de la viuda de Edilla, porque claro, la viuda de Edilla fue una gran cantante que casi inaugura el Teatro Pereda, donde actuó ante los reyes, que era habitual en el Palacio Real de la Magdalena, pero que se casó con un Álvarez de Toledo, un militar Álvarez de Toledo. La verdad es que su final fue más complejo que todo eso. Murió casi sola en el Hospital Militar de Burgos y después de ser enterrada allí acabaron sus restos en el osario. Pero eso es otra historia. Vital Alsar, ¿quién no ha oído hablar de Vital Alsar? El intrépido navegante cántabro, un personaje realmente importante. Creo que le he hecho más de un artículo. Y todo el mundo ha oído hablar del pájaro amarillo que llegó en junio del 29 a la playa de Ollambre. Pues mire, en ese momento lo que salían eran dos aparatos, el pájaro amarillo y otro. El otro rompió el tren de aterrizaje al salir de Old Cham, que es la playa que estaba en la costa este de los Estados Unidos, y salió un mes más tarde, pero no llegó hasta Ollambre, llegó hasta la Albericia, en una tarde ya casi sin combustible, y lo vieron llegar a algunos que estaban en la Albericia y encendieron unas hogueras para marcarle la pista. Williams y Janssen, que llegaron ahí, se quedaron un día y siguieron viaje porque iban hasta Roma. Por lo tanto, el récord de distancia lo habían marcado ellos. Y ello, un amigo, un periodista, un gastrónomo, amigo de sus amigos, que falleció inesperadamente hace muy poco tiempo, que yo solía ir a los programas radiofónicos de él, y que ha sido un personaje en la gastronomía de Cantabria y en el periodismo importante. O Yolanda González Sevilla, una quesera bayuca, terrible, y como no, si antes empezó por Alejandro García González, porque empieza por A, tengo que acabar por la Z de Zacarías, no falta más. Otro gastrónomo importante, escritor, todavía ha presentado el otro día uno de los libros de sus memorias, y digo uno porque va a presentar más, lo va dividiendo, yo creo que va a hacer 3 libros, una trilogía, pero que ha escrito muchos libros de gastronomía y ha sido un referente en la cofradía del queso, en muchas otras cofradías de España y de Portugal y de Francia, y amigo de sus amigos. Ahí está con la boina verde, pero él habitualmente está con una boina de las clásicas negras. Y esto es todo. 108 personajes, al que añadiré algunos más que recogen este libro y que recogerán el libro definitivo que se haga. Pero no quería yo perder la oportunidad, ni el editor, de tener aquí una primicia, sobre todo por hacerlo en homenaje al personaje de la portada, Afrasio. Muchas gracias. Una pregunta y soy capaz de responderla, lo haré encantado. ¿No hay preguntas? Bueno, cuando se presente el definitivo, cada uno lo tenga en sus manos, podemos hacer preguntas. A mí me van a permitir que me baje a regalar un libro a Afrasio, como primicia. Preguntas de cada vez.